Se suponía que el A7IV sería un testimonio de la fortaleza de la industria alemana. Pero en lugar de un triunfo, trajo a sus tripulaciones algo completamente diferente. Este tanque era grande, pesado y amenazante solo por fuera. Sin embargo, por dentro era una estrecha caja de acero, donde las tripulaciones preferían no pensar en lo que pudiera ocurrir tras el primer impacto. Rara vez se habla de ello directamente. Hay demasiados detalles incómodos, desde incidentes que el mando intentó minimizar como problemas técnicos, hasta documentos en los que los tanquistas rogaron no ser asignados a las tripulaciones del A7EV, incluso bajo amenaza de castigo. Se conocen casos en los que el vehículo literalmente abandonó a sus tripulaciones para enfrentarse solo al enemigo, como si lo hiciera contra él. ¿Por qué el primer tanque alemán se convirtió en una prueba, ante todo, para sus propios soldados? ¿Y qué hecho sobre su servicio en combate aún genera debate entre los historiadores? Lo descubrirás en este episodio. Y el final te hará ver la A7IV desde una perspectiva completamente diferente. Para la primavera de 1917, el ejército alemán se encontraba en una situación incómoda. Tras años de guerra en el durísimo frente occidental, el mando se enfrentaba cada vez más a un arma nueva y aún poco apreciada: los tanques británicos. Su aparición en la batalla del Somme de 1916, si bien no supuso una victoria decisiva para los aliados, tuvo un impacto psicológico difícil de ignorar. Inicialmente, Alemania subestimó el potencial de los vehículos blindados. El alto mando los consideraba inadecuados para la guerra de maniobras, prefiriendo la artillería y los grupos de asalto. Sin embargo, a medida que los tanques aliados comenzaban a penetrar las posiciones alemanas con mayor frecuencia, se hizo evidente que el país necesitaba urgentemente su propio vehículo de combate sobre orugas. El proyecto del tanque se denominó A7V, en honor a la Abteilung 7 Verkehrswesen, Abteilung 7 Verkehrswesen, la comisión responsable del desarrollo de equipo militar. Contrariamente a lo esperado, el diseño y la producción del vehículo se prolongaron. La industria alemana, ya sobrecargada por las demandas del frente, tuvo dificultades para dominar esta nueva categoría de vehículo. El primer prototipo no se construyó hasta finales de 1917, y el A7V debutó en el campo de batalla en marzo del año siguiente. Los ingenieros eligieron una disposición similar a la de una caja blindada: un casco alto y rectangular hecho de placas de blindaje remachadas, montado sobre un chasis de orugas de camión Holt modificado. En su interior había una tripulación de hasta 18 hombres, casi el doble que la mayoría de sus homólogos británicos. El armamento principal consistía en un cañón de 77 milímetros, montado en el morro, así como 6 ametralladoras MG-08 alrededor del casco. El blindaje, de 10 a 30 milímetros de grosor, ofrecía protección contra el fuego de armas pequeñas y la metralla, pero era insuficiente para el fuego de artillería pesada. El vehículo pesaba más de 30 toneladas y su velocidad máxima apenas alcanzaba los 16 kilómetros por hora. La maniobrabilidad seguía siendo su punto débil. Se atascaba con frecuencia en terrenos accidentados, y al intentar girar, sus orugas podían dañarse. Sin embargo, el A7V se convirtió en el primer y único tanque de producción en masa que Alemania desplegó con éxito durante la Primera Guerra Mundial. Solo se fabricaron 20. A pesar de su número limitado, cada aparición de estos vehículos en el campo de batalla fue un acontecimiento significativo tanto para las tropas alemanas como para sus enemigos. El A7IV no era perfecto. Fue el resultado de la prisa, la falta de recursos y la falta de experiencia previa.
Pero, para su época, fue un intento de alcanzar y superar, de responder a un desafío que Alemania se resistió a reconocer hasta el final. En los siguientes capítulos, examinaremos su diseño, sus pruebas de combate y el impacto que tuvo el tanque no solo en los soldados, sino también en la futura doctrina militar. Si un soldado aliado hubiera visto por primera vez el A7EV, no en el campo de batalla, sino en una fábrica, difícilmente lo habría confundido con un tanque. Las líneas amplias de los tanques británicos Diamante fueron reemplazadas por ángulos rectos, un casco macizo, una silueta angular y la ausencia total de torreta. El vehículo alemán parecía un búnker móvil, y hasta cierto punto, eso era. El casco del A7V era una caja blindada de acero, de aproximadamente 7 metros de largo, poco más de 3 metros de ancho y casi 3 metros y medio de alto. Estaba montado sobre un chasis modificado del tractor estadounidense Holt, lo que limitaba la capacidad de campo a través y la maniobrabilidad del vehículo. Las orugas estaban ubicadas debajo del casco, en lugar de en el exterior, como en los tanques británicos, lo que lo protegía del fuego, pero reducía su estabilidad. El grosor del blindaje variaba de 10 a 30 milímetros. Esto era suficiente para protegerse de las balas de fusil y la metralla. Pero al ser impactado por un proyectil de artillería, el tanque se convertía a menudo en una trampa mortal para la tripulación. Para complicar aún más las cosas, las placas estaban remachadas. Al impactar el casco, a menudo se desprendían con fuerza, hiriendo a los soldados que se encontraban en su interior. El armamento principal, un cañón de 77 milímetros con un cañón de calibre 27. Estaba montado en la parte delantera, con un ligero ángulo de giro. Se complementaba con 6 ametralladoras MG-08 montadas en los laterales y la parte trasera, lo que permitía al tanque realizar una defensa integral. La munición consistía en aproximadamente 12 cartuchos y aproximadamente 6.000 cartuchos. La tripulación estaba compuesta por la asombrosa cantidad de 18 personas. 2 conductores, un comandante, artilleros, ametralladores, mecánicos y cargadores. Cada uno era responsable de una tarea específica, y en el espacio reducido, sofocante y ruidoso, una operación eficaz requería un trabajo en equipo casi tan coordinado como en una batería de artillería. Debido a la falta de ventilación, la temperatura dentro del tanque subía rápidamente, y los gases de la pólvora y el aceite flotaban en el aire como una densa niebla. 2 motores de gasolina Daimler, cada uno de 1.120 caballos de potencia, permitían alcanzar una velocidad de hasta 16 kilómetros por hora en carretera, y no más de 6 en terrenos accidentados. Sin embargo, el vehículo era extremadamente sensible a la calidad del terreno. Terreno blando, zanjas y baches podían detenerlo por completo. El sistema de control era primitivo. 2 conductores situados en la proa debían coordinarse para girar o detenerse. Esto dificultaba las maniobras incluso en condiciones de calma. No existían sistemas de comunicación. En el mejor de los casos, se utilizaban banderas de señales o mensajeros. Esto dificultaba enormemente la coordinación entre tanques e infantería. Tampoco había dispositivos de visión nocturna ni de observación para niebla o humo, lo que limitaba la eficacia del vehículo en condiciones de poca visibilidad. En resumen, el A7EV era una herramienta rudimentaria, pesada y poco práctica, pero representó un paso adelante. Un paso dado por un país que había ignorado los vehículos blindados hasta el final, pero que se vio obligado a ponerse al día. El A7EV no fue una maravilla tecnológica,
pero se convirtió en el punto de partida sobre el que posteriormente se construiría toda la escuela de tanques alemana. Los primeros A7IB llegaron al frente en la primavera de 1918. Para entonces, la guerra ya estaba en su cuarto año, y los vehículos mecanizados ya no eran algo exótico en el frente occidental. Los tanques británicos y franceses ya habían llevado a cabo decenas de operaciones, mientras que los vehículos blindados alemanes apenas comenzaban su andadura. El A7V debutó en combate el 21 de marzo cerca de Saint-Quentin como parte de la Operación Michael, una importante ofensiva alemana. Varios vehículos se combinaron en un pequeño destacamento de tanques, reforzado por infantería. Sin embargo, la eficacia del despliegue fue limitada. Los vehículos se atascaban y averiaban con frecuencia, y su volumen dificultó su rápido despliegue en el campo de batalla. Particularmente significativo fue el incidente del 24 de abril de 1918, cerca de Villiers-Bretonneux, donde tuvo lugar la primera batalla de tanques de la historia. Un A7V se enfrentó a 3 tanques británicos Mark IV, 2 con cañones y 1 con una ametralladora. El tanque alemán logró inutilizar uno de ellos, tras lo cual los británicos se retiraron. A pesar de su éxito táctico, el A7V no llegó a los titulares. Su falta de fiabilidad y dificultad de control impidieron ataques con tanques a gran escala. Las condiciones del frente expusieron rápidamente las vulnerabilidades del diseño. La estrecha base de la oruga y el alto centro de gravedad hacían que el vehículo fuera extremadamente inestable en terrenos accidentados. Los informes de combate documentaron casos de volcamiento del tanque en terrenos irregulares. En tales situaciones, la tripulación perdía capacidad de combate y el propio tanque se convertía en un objetivo estacionario. Además, la mala ventilación dentro del casco, el sobrecalentamiento de los motores y la falta de amortiguación crearon graves dificultades para la tripulación. El polvo, el hollín, el ruido constante, la mala iluminación y la amenaza de los remaches calientes convertían la vida dentro del A7V en un auténtico calvario. Sin embargo, el vehículo no era completamente inútil. Su potente armamento, su robusto blindaje frontal y su aspecto intimidante podían contrarrestar eficazmente las posiciones de infantería mal defendidas. Con el apoyo de la artillería y moviéndose por terreno relativamente llano, el A7V demostró su eficacia. Sin embargo, tales condiciones eran poco frecuentes. Al final de la guerra, no más de 20 vehículos habían llegado al frente. De estos, solo unos pocos entraron en combate. El resto se utilizó para entrenamiento, transporte o se perdió por averías. Demasiado tarde, demasiado pocos. Así es como incluso los propios generales evaluaron el programa de desarrollo de tanques alemán. Sin embargo, la experiencia del A7V marcó un punto de inflexión para Alemania. En el frente, el vehículo no cambió el curso de la guerra, pero en el cuartel general logró lo más importante: demostrar la necesidad de desarrollar fuerzas blindadas. Y este enfoque daría sus frutos en la siguiente guerra. A pesar de todos los intentos de presentar al A7EIB como un tanque de batalla completo, la realidad en primera línea empeoró rápidamente las cosas. El vehículo adolecía de numerosos fallos de diseño y funcionamiento, convirtiéndolo en un vehículo experimental, en el mejor de los casos, y en un objetivo estacionario, en el peor. El principal problema residía en la base de las orugas. Los ingenieros montaron el casco sobre un chasis acortado de un tractor Holt civil, no diseñado para condiciones de combate rigurosas. La base de las orugas era demasiado estrecha para el enorme casco, lo que hacía al A7IV extremadamente inestable.
Al girar en terreno irregular, el tanque podía perder el equilibrio. Hubo casos en los que el vehículo volcó de lado, incluso antes de alcanzar las líneas enemigas. Evacuar a la tripulación de un vehículo volcado era casi imposible. La segunda debilidad crítica era la suspensión. Era prácticamente inexistente. Cada pequeña protuberancia en el interior del tanque era perceptible. Al conducir a velocidades superiores a 5 kilómetros por hora, la tripulación experimentaba fuertes vibraciones que la fatigaban rápidamente y la volvían ineficaz. No había electrónica. Todos los procesos eran mecánicos, engorrosos y poco fiables. El siguiente punto débil era la sobrecarga del vehículo. Una tripulación de 18 personas implicaba espacios reducidos, falta de aire, altos niveles de ruido y dificultades de coordinación. Con alrededor de 6 ametralladores, un artillero, 2 conductores, mecánicos y un comandante, en combate todo se convertía en caos. Las órdenes se comunicaban dentro del vehículo, lo que requería gritos, señales manuales y toques en el blindaje. Esto era poco fiable en condiciones de alerta de combate. El arma, un cañón de 77 milímetros, tenía un ángulo de puntería limitado. Para disparar al flanco, el tanque debía inclinar completamente su casco. Esto requería segundos preciosos y lo hacía vulnerable en combate móvil. Las ametralladoras MG-08, montadas en los laterales y la parte trasera, adolecían de un campo de tiro limitado. Cualquier obstáculo en su trayectoria hacía su efectividad insignificante. Otro problema era el blindaje remachado. Al impactar el casco, los remaches podían desprenderse desde el interior con una fuerza tremenda, hiriendo a la tripulación. Incidentes como este se documentaron en numerosos informes. A pesar del grosor total del blindaje, de hasta 30 milímetros, la estructura no soportaba proyectiles pesados. La visibilidad merece una mención especial. Las tripulaciones de los tanques tenían un campo de visión extremadamente limitado, apenas unas pocas rendijas. La posición del comandante era incómoda, y la visibilidad desde allí le impedía controlar plenamente la batalla. Esto era especialmente evidente en la dinámica de los enfrentamientos entre tanques, donde el A-7V no podía reaccionar con rapidez. Finalmente, la fiabilidad. Casi todos los despliegues del A-7V en el frente se vieron afectados por fallos mecánicos, sobrecalentamiento del motor, averías en la transmisión y problemas con el sistema de dirección. Algunos vehículos nunca llegaron al campo de batalla. Incluso, hubo casos de tripulaciones que abandonaron los tanques porque se atascaron o sufrieron averías en territorio neutral. El A-7V demostró ser la encarnación de los compromisos. Pesado, engorroso y difícil de manejar. Su apariencia podría haber intimidado al enemigo, pero en realidad conllevaba más riesgos que beneficios. Se convirtió en un vehículo para el período de transición, de la incomprensión del tanque como arma a la apreciación de su valor estratégico. Para cuando los primeros A-7V llegaron al frente, el ejército alemán carecía de una doctrina clara para el uso de tanques. El vehículo era nuevo, rudimentario, y despertaba más escepticismo que inspiración entre algunos comandantes. Las tácticas de combate se desarrollaron literalmente sobre la marcha, basándose en los primeros encuentros de combate y las ofensivas de prueba. Los A-7TV se desplegaban habitualmente en pequeños grupos de 2 a 5 unidades. Su propósito no era servir como fuerza de ataque independiente, sino como apoyo a la infantería. Los tanques avanzaban por delante o junto a las tropas de asalto, destruyendo nidos de ametralladoras, posiciones de francotiradores y fortificaciones ligeras. En teoría,
Esto pretendía dar a la infantería la oportunidad de adentrarse más en las posiciones enemigas. En la práctica, las cosas eran más complicadas. Debido a su gran peso y su escasa capacidad de cross-country, los A7IV a menudo se quedaban rezagados respecto a la infantería o se quedaban atascados en el primer cráter. Hubo casos en que un ataque completo se detuvo porque un solo tanque se quedó atascado en el barro. La infantería también tenía dificultades para coordinarse con los vehículos. No había comunicación por radio, y la coordinación se realizaba manualmente o mediante señaleros, lo cual era extremadamente poco fiable bajo fuego enemigo. Además, un tanque diseñado para ofensivas a cielo abierto no era adecuado para los campos plagados de trincheras y alambradas del frente occidental. Su ancho casco y su corta base de orugas impedían al A7V cruzar zanjas y trincheras. Simplemente se desplomaba, a menudo con consecuencias fatales para la tripulación. En la guerra de trincheras, esto se convirtió en una vulnerabilidad estratégica. Los comandantes pronto cambiaron su enfoque. El A7V empezó a utilizarse cerca de ciudades y aldeas fortificadas, donde los vehículos podían maniobrar entre edificios y usar las murallas como cobertura. En tales batallas, el blindaje pesado y el armamento de cañones resultaron eficaces. El vehículo actuaba como un fortín móvil, capaz de suprimir las posiciones de fuego enemigas y cubrir el avance de las tropas de asalto amigas. Una característica interesante fue la participación del A7V en operaciones punitivas e intimidatorias. En algunos casos, el vehículo se utilizó como arma psicológica. Su imagen y sonido incitaban al pánico en oponentes desprevenidos. Particularmente efectivo fue su primer enfrentamiento contra tanques británicos, un caso excepcional en el que el A7V logró un éxito táctico y mejoró su reputación, aunque temporalmente. Pero esos momentos fueron bastante excepcionales. A nivel estratégico, el tanque resultó ser demasiado tarde. La mayoría de las operaciones en las que participó se desarrollaron contra un frente debilitado, donde mantener las posiciones era más importante que avanzar. Ni una sola ruptura se logró gracias al A7V, y ninguna operación se consideró exitosa, únicamente por su presencia. Los comandantes se dieron cuenta de esto. Para el otoño de 1918 estaba claro. El A7V no era un arma revolucionaria, sino una respuesta de emergencia a la amenaza de los tanques de la Entente. Su lugar estaba en la historia, pero no en los informes de victoria. Y sin embargo, cada vez que este vehículo entraba en batalla, se registraba en informes, se estudiaba y se analizaba. Alemania aprendió. La próxima vez estaría listo. Para la primavera de 1918, los aliados utilizaban activamente vehículos blindados en el frente. Gran Bretaña y Francia habían acumulado una considerable experiencia en la producción de tanques, gracias a la producción de cientos de vehículos. En contraste, el A7TV alemán parecía exótico. Solo se fabricaron 20 ejemplares, de los cuales no más de una docena estuvieron listos para el combate en un momento dado. Sin embargo, fue él quien participó en el primer duelo de tanques de la historia. El 24 de abril de 1918, cerca de la aldea de Villiers-Bretonneux, en el frente francés, se produjo un enfrentamiento singular. Un A7V, al mando del teniente Bouillier, se enfrentó a 3 tanques británicos Mark IV, 2 armados con cañones y 1 con ametralladoras. Durante la batalla, el tanque alemán inutilizó a uno de los tanques británicos y los demás se retiraron. Este se convirtió en el primer caso documentado de un combate frontal entre tanques. Pero la victoria fue más un episodio que una tendencia. Análisis posteriores revelaron que los vehículos británicos y franceses
superaban al A7V en capacidad todoterreno y producción en masa. Los vehículos británicos, con forma de diamante, podían atravesar trincheras de más de 3 metros de ancho. En tales condiciones, el A7V se atascaba con frecuencia y, en ocasiones, volcaba. Su baja distancia al suelo y su estrecha base de orugas reducían su movilidad al mínimo. En combate de tanques, el A7V era vulnerable. Su blindaje frontal, aunque más grueso que el de los modelos británicos anteriores, permanecía ligeramente inclinado, lo que lo hacía menos efectivo contra los proyectiles. El blindaje lateral podía ser penetrado incluso por artillería ligera. Además, el A7V carecía de torreta. El cañón solo podía apuntar dentro de un arco limitado, lo que obligaba al tanque a girar su casco para apuntar a un objetivo en movimiento. Los aliados, especialmente los británicos, comenzaron a utilizar los llamados tanques hembra, tanques armados únicamente con ametralladoras, acompañados de tanques macho armados con cañones. Estas combinaciones eran flexibles en combate. El A7PIV no contaba con tales combinaciones. Cada vehículo operaba de forma autónoma y dependía del apoyo de infantería o artillería. Los franceses adoptaron un enfoque diferente con su Renault FT-17. En lugar de blindaje pesado, apostaron por la maniobrabilidad y la producción en masa. Estos tanques ligeros podían flanquear las posiciones alemanas y atacar por los flancos. Contra ellos, el A7V resultó ineficaz. Girar el chasis para apuntar el cañón era lento, y las ametralladoras no cubrían todos los sectores. En un incidente, un A7V fue rodeado por un grupo de FT-17 y, a pesar de la potencia de su cañón, se vio obligado a retirarse debido a su vulnerable retaguardia. Los tanques aliados solían estar equipados con sistemas mejorados de observación y control de tiro. Las tripulaciones alemanas se quejaban de la poca visibilidad desde el interior del vehículo, especialmente en campos de batalla con mucho humo. La falta de comunicaciones por radio los hacía inflexibles. Mientras tanto, los aliados, a pesar de carecer de radios, operaban según planes preacordados con la infantería, lo que aumentaba su eficacia. Así, en un enfrentamiento directo, el A7V podía infligir daño. Su cañón era potente, y si se posicionaba correctamente, el tanque podía defenderse en un combate cuerpo a cuerpo. Pero en cuanto comenzaban las maniobras o aparecían obstáculos en el campo de batalla, estas ventajas desaparecían. El tanque alemán perdía en aspectos clave: capacidad de combate campo a través, número de tanques y flexibilidad táctica. Para el verano de 1918, los aliados habían capturado varios A7V en buen estado de funcionamiento. Estos vehículos fueron examinados minuciosamente, y algunos fueron utilizados contra sus antiguos propietarios. Para los alemanes, esta fue una lección dolorosa. La superioridad de un vehículo no reside en su blindaje, sino en su adaptabilidad a las condiciones de la guerra. Cuando se hizo evidente que el A7V estaba fallando en el campo de batalla, los comandantes alemanes comenzaron a intentar rectificar la situación. Ya a mediados de 1918, el Estado Mayor solicitó propuestas para mejorar el vehículo. El objetivo principal era crear una variante capaz de competir con los modelos aliados tanto en ataques frontales como en operaciones de maniobra. Ingenieros de Daimler-Benz y Krupp presentaron bocetos de nuevos vehículos. Uno de los diseños recibió el nombre extraoficial de A7VU, de la palabra Umgestaltung, que significa reelaboración. Abordaba todas las debilidades del modelo base: estabilidad, capacidad todoterreno, armamento y diseño. El A7VU debía contar con un chasis más largo, unas vías más anchas y un casco más bajo para bajar el centro de gravedad.
Se planeó un compartimento de combate completamente cerrado con ventilación mejorada, una tripulación reducida y blindaje reforzado. El plan consistía en eliminar los remaches y sustituirlos por la soldadura, una tecnología que apenas se utilizaba en vehículos blindados. Esto eliminaría uno de los problemas más peligrosos: los remaches, que se desprenden al recibir un impacto. La principal innovación consistía en un módulo de combate giratorio, una forma rudimentaria de torreta de tanque. Si bien no era completamente funcional, como en el FT-17 francés, permitía un giro horizontal limitado del cañón principal. También se exploró la idea de instalar dos cañones de pequeño calibre, uno en la proa y otro en la popa del casco, para aumentar el arco de disparo. Se consideró un motor diésel como una opción más fiable y segura contra incendios. Sin embargo, este tipo de motor requería rediseñar toda la transmisión, lo cual era imposible en condiciones de producción militar. La solución intermedia resultante fue mejorar la ventilación y proteger los tanques de combustible con blindaje adicional. Al mismo tiempo, se desarrollaban planes para ampliar la interacción con la infantería. Se propuso equipar el vehículo con un sistema de señalización por semáforo, e incluso con prototipos iniciales de un sistema de comunicación por cable instalado en un carrete detrás del tanque, para permitir la transmisión de órdenes a una distancia segura. Esta idea quedó en el papel. Pero el principal desafío de la modernización fue el tiempo. La producción del A7V básico ya estaba al borde del colapso. La capacidad era críticamente insuficiente y los recursos se habían agotado. Mientras se negociaba el proyecto, el frente se acercaba rápidamente a territorio alemán. Cualquier modernización en estas circunstancias se percibía como una pérdida de tiempo y esfuerzo. Además, el mando alemán ya comprendía que la guerra estaba perdida no por la inferioridad de los tanques, sino por el desgaste estratégico. Modernizar los vehículos blindados parecía un lujo, no una prioridad. Además, todos los tanques A7V se ensamblaban a mano en pequeños lotes, sin una línea de producción única y estandarizada. La producción en masa de un modelo mejorado simplemente no era realista. Finalmente, el A7VU y otros proyectos de modernización se quedaron en forma de dibujos y prototipos. Algunos detalles se incorporaron posteriormente a los desarrollos de la década de 1920, cuando Alemania, a pesar de las restricciones del Tratado de Versalles, continuó investigando en secreto vehículos blindados. La experiencia del A7V, aunque negativa, se convirtió en la base de la futura escuela de tanques del Tercer Reich. A principios del otoño de 1918, el ejército alemán había perdido la iniciativa estratégica. Los aliados repelían constantemente las posiciones de las potencias centrales, y el mando alemán se vio obligado a desplegar todas las reservas disponibles, incluidos los últimos A7V operativos. En septiembre, los tanques aún se utilizaban durante la batalla del Somme, generalmente solos o en parejas, como puntos móviles de apoyo a la infantería. Se desplegaban en zonas secundarias donde el terreno difícil impedía el avance de grandes unidades. En estas situaciones, el A7V demostró en ocasiones una eficacia relativa. Un puesto de tiro estático para apoyar a la infantería en retirada era mejor que ningún apoyo. Sin embargo, el estado técnico de los vehículos se deterioró rápidamente. De los 20 tanques construidos, solo 10 permanecieron listos para el combate. El resto fueron destruidos, dañados, hundidos en pantanos, remolcados para reparaciones o simplemente abandonados. Las tripulaciones a menudo abandonaban sus vehículos debido a averías, falta de repuestos o de combustible. En algunos casos,
Los tanques se utilizaban como fortines inmóviles, enterrados hasta el chasis, convirtiéndolos en fortificaciones improvisadas. En octubre, cuando el ejército alemán inició su retirada general, los vehículos se convirtieron en un lastre. El A7V no podía desplazarse con rapidez a largas distancias, lo que requería plataformas para su transporte y un mantenimiento exhaustivo. Varios vehículos fueron destruidos deliberadamente por sus tripulaciones para evitar que cayeran en manos enemigas. Algunos fueron abandonados con cañones parcialmente desmantelados, lo que no impidió que los aliados los capturaran como trofeos. Tras la firma del armisticio en Compiègne, el 11 de noviembre de 1918, los A7V restantes se dispersaron por diversas zonas y se perdió su rastro. Se sabe que algunos tanques fueron llevados por los aliados a Inglaterra y Francia para su estudio. Un ejemplar, gravemente dañado, acabó en Bélgica. Otro fue descubierto en el oeste de Alemania, en un hangar abandonado, sin los motores, pero con el casco intacto. Algunos vehículos fueron desmantelados para convertirlos en chatarra como parte de las iniciativas de desmilitarización. Paradójicamente, componentes individuales del A7TV, placas de blindaje, soportes para ametralladoras, motores, llegaron a talleres civiles y se utilizaron en la construcción de tractores y maquinaria agrícola a principios de la década de 1920. Un tanque, conocido como Mefistófeles, fue capturado por tropas australianas. Fue transportado a Brisbane y exhibido públicamente. El vehículo se convirtió en un símbolo de la victoria sobre la tecnología alemana y en una fuente de fascinación pública. Gracias a ello, se convirtió en el único A7V que sobrevive hasta nuestros días en su forma original. Actualmente, se conserva en el Museo Australiano de la Guerra y se considera un artefacto único de la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, en la década de 1920, Alemania no intentó restaurar el A7V, ni siquiera con fines de entrenamiento. Esto se debió no solo a las restricciones del Tratado de Versalles, sino también a la mala reputación del vehículo. Los tanquistas lo recordaban como un vehículo blindado creado contra el sentido común. No se le recordaba como un héroe de guerra, sino como un experimento efímero y doloroso. Sin embargo, en el siglo XX, aún quedaban países donde los restos o piezas del A7V se utilizaban para análisis de ingeniería. Francia, Gran Bretaña e incluso la URSS en la década de 1920 contaban con información técnica sobre el A7V, generalmente para estudiar errores que pudieran evitarse en diseños futuros. El A7V terminó su corta vida en combate sin fanfarrias ni alardes. Pero sus limitaciones, errores técnicos y fallos fueron precisamente las lecciones que permitieron a las futuras generaciones de diseñadores de tanques evitar repetir sus errores. Este fue su verdadero valor. A pesar de su corta y controvertida historia de combate, el tanque A7V dejó una huella significativa en el desarrollo de los vehículos blindados. Se convirtió en un símbolo del ensayo y error que acompañó los primeros intentos de crear una nueva generación de armas mecanizadas. Sus fracasos resultaron tan instructivos como los éxitos de los vehículos británicos y franceses. El principal legado del A7V es su reconocimiento de la necesidad de una doctrina clara sobre tanques. Alemania, que se incorporó a la carrera de tanques más tarde que los aliados, desarrolló sus tanques sin un plan estratégico para su uso. El vehículo era pesado, complejo, costoso de producir y requería una tripulación de casi 2 docenas de hombres. Todo esto se convirtió en un ejemplo de lo que un tanque eficaz no debía ser. Incluso en la posguerra, incluso bajo las restricciones de Versalles, los ingenieros alemanes comenzaron a analizar las deficiencias del A7V. Estos avances no desaparecieron,
se conservaron una década después, utilizándose en secreto en el desarrollo de diseños de tanques en los centros de entrenamiento de la Reichswehr, incluso en colaboración con especialistas soviéticos en la base de Kazán. Los ingenieros concluyeron que un tanque universal no debía ser un pesado monstruo de artillería. En cambio, necesitaban vehículos maniobrables y de fácil mantenimiento, con mejor suspensión y visibilidad, una tripulación más reducida y control autónomo. Estas ideas sentaron las bases de los desarrollos posteriores en las décadas de 1920 y 1930, desde los prototipos Neubaufahrzeug hasta los Panzer I y II de producción en serie. Algunas características del A7IV, como la colocación de ametralladoras alrededor del perímetro o el intento de reforzar el blindaje frontal, se convirtieron en un paso hacia la mejora de la distribución interna. Los problemas con la falta de torreta y la dificultad para apuntar se convirtieron en argumentos a favor de una torreta giratoria con un campo de tiro de 360 grados, un elemento de diseño que posteriormente se convertiría en estándar. Además, la experiencia del A7V demostró que un tanque es más que una simple plataforma blindada con un cañón, sino un elemento de un sistema. Está vinculado a la infantería, la artillería, la aviación y una estructura de mando. Sin una logística, tácticas y coordinación adecuadas, incluso el vehículo más pesado se convierte en un ataúd metálico. A nivel internacional, el interés por el A7IV se mantuvo como una curiosidad de ingeniería. Los franceses, tras estudiar los ejemplares capturados, concluyeron que debía minimizarse el tamaño de la tripulación y estandarizarse los componentes. Los británicos, en cambio, enfatizaron la importancia del rendimiento todoterreno y la simplicidad del diseño, lo que posteriormente se implementó en la línea de tanques ligeros de la década de 1920. Finalmente, el A7V se convirtió en un importante artefacto histórico, no como arma de victoria, sino como recordatorio del coste de la prisa técnica y la falta de pensamiento estratégico. Ha pasado a la historia como el primer y último tanque pesado alemán de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, Alemania abandonó durante años los conceptos engorrosos en favor de soluciones móviles y de producción en masa. El Mefistófeles superviviente nos recuerda que cada tornillo y remache de su casco representa no solo metal, sino también experiencia. La experiencia de un ejército, una nación y generaciones de ingenieros que comprendieron que un blindaje sin una idea no tiene sentido y que incluso un tanque fallido puede cambiar el curso de la historia, pero no en su época, ni de la forma esperada.